Bendiciones. Qué bueno poderte saludar en esta hora y poder llegar hasta ustedes a través de esta reflexión bíblica. Quiero llevarte en esta hora al libro de Lamentaciones, capítulo 3, donde el profeta Jeremías expresa algo muy personal, donde está diciendo que él es el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo, y empieza una gran experiencia a compartirnos la experiencia de poder haber pasado por las situaciones que pasó. El capítulo hace una recopilación de todo lo que él vivió por la causa del Señor. Y comienza él a reflexionar en lo último y entonces entiende que Dios tenía un propósito con él. Bienvenido en esta hora y compartamos capítulo 3 de Lamentaciones, que dice así la palabra. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada. Torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas y de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me embriagó de ajenjo. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Siempre que estoy hablando de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, entiendo que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros, y que en cada uno de los planes y los propósitos que Él tiene va a enseñarnos a través de distintas maneras o distintas formas que Él es el que tiene el control de todas las cosas. A nosotros, que nos corresponde solo esperar y entender y comprender y reflexionar lo que Dios está haciendo y está trabajando a favor de nosotros. En este caso tenemos la expresión o la experiencia del hombre llamado Jeremías, conocido como profeta de Dios. Un hombre que hasta los huesos comprendió y entendió que Dios tenía un plan y un propósito con él. Una vez expresó, tanta fue la aflicción y la situación y la persecución que vivió, que expresó y dijo que no volvería a hablar esa palabra, que no volvería a abrir su boca para expresar el mensaje de Dios. Y dice, me sedujiste, Señor, y fuiste más fuerte que yo, porque un fuego quemaba mis huesos, un fuego me quemaba por dentro y tuve necesidad de abrir mi boca. Ese es el propósito y el plan de Dios con cada uno de aquellos que Él llama. Y en este caso te hablo de la manera como el profeta Jeremías nos abre su corazón y expresa lo que él siente. Y lo expresa para dejarnos ejemplo a nosotros, que a pesar de ser un siervo de Dios, un hombre de Dios, un profeta de Dios, un ungido de Dios, él pasó por momentos difíciles, pero que gracias al amor y a la misericordia de Dios se mantuvo y estuvo presto a oír siempre la voz de Dios. Pero me llama la atención cómo comienza él en términos personal. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y se revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel.
Quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Este hombre que está pasando por las circunstancias que vivió, en un tiempo él vio que Dios había cerrado los oídos a su oración, que Dios no le escuchaba según las propias palabras de él que acabamos de leer. Y dice que aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Él entendió, Dios no me está escuchando, Dios no me oye. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó y me dejó desolado. Aquí Jeremías no está diciendo que es el enemigo, que es el diablo que lo está persiguiendo. No. Él sabía que era un propósito de Dios que estaba haciendo o que tenía con él y que él debía entender algo. Dice que eso que él sentía, que era el mismo Dios el que estaba tratando con él, hizo entrar en sus entrañas las saetas de su aljaba. Dios lo estaba, voy a usar un término, allí apuñalando. Fui escarnio a todo mi pueblo, se burlaba la gente todos los días de él según sus propias palabras. Dice, me llenó de amargura y me embriagó de ajenjo. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Tremenda expresión y qué experiencia tan bárbara la que pudo vivir este hombre de Dios cuando dice que mi alma se alejó de la paz. Sin paz nosotros sabemos que no podemos vivir, pero cuando vienen las tribulaciones, las angustias, los problemas, sentimos que la paz se aleja de nosotros. Y él se sintió así y dice, me olvidé del bien. Qué expresión fuerte para un profeta de Dios, para un hombre de Dios. Me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Pero en esa situación, él vuelve a clamar y comienza a decir, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Acuérdate de la situación por la cual estoy pasando. Dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Es tanta la angustia que este hombre dice que su alma se siente abatida y que siente que no tiene paz, que no tiene tranquilidad, que no tiene descanso. Pero dice algo de suma importancia, iglesia. Dice algo de suma importancia, mi hermano. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Qué bueno es recapacitar, qué bueno es analizar la situación. En este caso encontramos a un hombre que está viviendo situaciones adversas por causa de Dios. Pero también hubo un hombre que recapacitó, aquel que se fue de la casa de su padre y volvió en sí y pudo decir, ahora volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón a mi padre. Ese joven que se había ido de la casa de su padre porque sintió que tenía derechos a hacerlo y se fue. Muy diferente a este que está en la casa del padre y que está como aquel que se quedó cuando el padre le dijo, todas mis cosas son tuyas. En este caso es Jeremías, estaba aún en la casa de su padre y estaba viviendo cosas adversas, pero entonces él entendió y recapacitó. ¿Dónde? Recapacitó aún estando en la casa del padre, aún estando sirviéndole al Señor con todas las dificultades y con todos los problemas, él pudo recapacitar. Y entonces entendió que había una esperanza y dijo, recalco otra vez, capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esto es lo que quiero compartir contigo en esta hora, mi amado que me escuchas. No importa la circunstancia, la situación que estés viviendo, para Dios siempre son nuevas las misericordias que Él tiene para con nosotros. Recuérdalo, nunca decayeron sus misericordias, nunca decaerán sus misericordias. Nuevas son cada mañana,
grande es la fidelidad de Dios. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.